¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast del todo. Y como saben, el título es el episodio número 14 que tenemos aquí en el canal. Y pues tenemos unos invitados de lujo que ya tenía rato de no verlos. Este compa que lo estoy apenas conociendo. Mauricio, ¿cómo estás? Con madre. Con madre. ¿Y tú, compadre? Que Todo bien, todo chido. Todo chido. Son estudiantes de ingeniería igual que su servilleta. ¿Qué ingeniería? Pues no sé, estudian. ¿Y en dónde? Yo estoy estudiando Ingeniería Industrial Industrial. en Facultad de Ciencias Químicas Ok. en la Autónoma de Nuevo León. Entonces, ¿y Y tú, yo compadre? estoy estudiando Ingeniero Físico Industrial ahí en el TEC. Físico industrial en el TEC. Industrial. Ok. No, muy chido. ¿Y qué les obligó, pues por ejemplo, estudiar? No sé, ¿qué vieron de interesante de decir, de que bueno, voy a estudiar esa carrera, no sé? Bueno. Pues yo no me quería cerrar. A mí la verdad en la preparatoria me di cuenta que me gustaba casi de todo. Sí. Entonces yo vi Ingeniería Industrial una oportunidad como que, por así decirlo, que te enseñaban de todo un poco, ¿No? ¿no? Con todo. Y así porque la verdad yo no estaba seguro de que era algo que me Y gustaba. cubría la demanda que era, Ajá. o sea, que no tenías bien exactamente por dónde Sí, irte ajá. y esa carrera, pues te podía a lo mejor laboralmente, pues irte por varias ramas Ajá, que ya exactamente. estabas ya conociendo, ¿verdad? ¿Y Sí, tú, compadre, qué postura tomaste? No, pues, o sea, yo desde que era niño, pues tengo así como un espíritu inquisitivo de que me gusta, pues, saber de todo, ¿verdad? Me gusta entender lo que me rodea Sí. y saber por qué pasan las cosas. Entonces, pues con la carrera de Ingeniero Físico Industrial es una carrera que más que nada está enfocada en un ámbito de ciencias. Sí es ingeniería, pero está enfocada en un ámbito de ciencias. De Entonces, saber el trasfondo de las cosas, ¿verdad? ajá, entonces, y como es una carrera de física, pues prácticamente las demás ramas de la ciencia como la química o la biología vienen de la física. Ujú. Entonces, yo también tengo intereses muy variados, así que si un día me quería especializar, por ejemplo, en nanotecnología, aeronáutica, cualquier cosa, podía ya ser como que más polifacético con esa carrera Sí. que metiéndome algo en específico como químico. Ya, algo más, sí, algo más individual, ¿no? Sí. Ajá. Y pues con esto de la pandemia, no sé cómo les haya ido a ustedes, o sea, qué tan duro les pegó, no sé, algún familiar que tuvo ese virus o así, pero yéndonos un poco más específicos, ¿qué hobby o actividad, pues, extracurricular, pues obtuvieron? O sea, que hicieron algo que dijeron de que, bueno, antes no hacía este deporte y ahora lo hice obligado por el COVID, o algo una actividad que hayan hecho debido a esta pandemia, que estábamos encerrados, como dicen, ¿verdad? Sí, sí. Pues yo empecé con lectura de filosofía, ¿Filosofía? de estoicismo y filosofía así un poquito en general. Ok. Ese fue un hobby que empecé desde la pandemia, como que me hizo reflexionar mucho y cuestionarme más las cosas y así. Y Sí, pues sí, la sí. filosofía fue algo nuevo que hice. Ok, y luego, compadre, ¿qué? Yo pues, fíjate que pues yo no lo conocía hasta hace poco a él y incluso pues llegamos a tener como que esa coincidencia que después de la pandemia ya, no sé, como que algo nos movió que hicimos que empezáramos a leer sobre filosofía y un tipo de filosofía práctica, o sea, que se puede aplicar a la vida diaria Ok. en el modo de que te puede servir para sobrellevar los problemas, enfrentar las crisis, etcétera. Sí. Y pues en gran parte, sobre todo pues porque me imagino que para todos la pandemia ha sido algo difícil y quieras o no alguien ha pedido a un ser querido. Sí. Entonces eso sobre todo me ha ayudado a sobrellevar las cosas. Y, por ejemplo, no sé si ustedes conocen el libro del Príncipe de Maquiavelo, que ese escuchado. habla un poco de cómo gobernar o algo así, ¿no? Ajá. Que es, bueno, no sé si ustedes lo han leído o bueno, No. que dices que sí. No lo he leído, pero sí lo conozco. Se supone que ese libro que empieza con la política moderna, Sí. Maquiavelo pues se suponía que lo había escrito para un gobernante, no recuerdo el nombre. Creo que era un príncipe que iba a Ajá. tomar el Pero reino. por alguna cuestión que hubo ahí, ese príncipe estaba enojado con él, con Maquiavelo. Ya. Entonces lo metió a la cárcel y la forma en la que él lo quería hacer contentar era escribiéndole ese libro. Sí. Y pues a día de hoy es una de las Que ha envejecido bien. unas que han lecturas envejecido bien. modernas que sí o sí la tienes que leer. Sí. Y aprendes, así como tú dices, o sea, cosas prácticas que para ser un líder o ese Claro. tipo de cosas que una vez estuve leyendo en internet un poquito de lo que decía y sí está interesante que sí también toma esa postura de que se puede pues tomar en práctica ahorita, ¿verdad?
Y pues estaba viendo que andabas compitiendo en un Sí, también. en deporte, que cuéntanos un poco de eso, compadre, que tenemos experiencia pues entrenando juntos y que estuvo una etapa chida. Bueno, para los que no sabían, él y yo antes entrenábamos juntos en un arte marcial, Karate Kyokushin. Sí. Y pues por varias cosas nos tuvimos que separar y ya no pudimos entrenar. Sí. Pero yo, en mi caso, en caso de la pandemia, yo tuve que entrenar yo solo en mi casa. Sí. Pero hubo un punto donde yo decía, o sea, te aburres de estar tú solo, no ves como ningún progreso. Sí, como Entonces, motivación, que vas perdiendo esa motivación sí. que... Y dije, bueno, me voy a meter a un lugar que tengo un primo que me había recomendado y pues al parecer varios peleadores muy buenos han salido de ahí. Sí. Dije, bueno, voy a entrar. Y estaba de una buena academia, ¿verdad? Ajá, es de una buena academia, reconocida en todo Nuevo León, etc. Entonces, pues me metí y pues el profesor vio pues, que tengo disciplina. Tenías potencial, pues. Ajá, y me invitó a un mini torneo, un tope, le hice. Sí. Y pues fui, peleé, gané el combate, pero pues ahorita traigo un esguince de 2º grado en mi pie. Ok. Y se supone que la siguiente semana tengo una competencia que es el Kingdom de K1, de kickboxing. Sí. Pero pues veremos porque... Sí, porque cómo Ajá. sale esa Sí, lesión, sí. ¿verdad? Sí. Y tú has practicado, no sé, a lo mejor no un deporte de contacto, pero un deporte en general. Sí, he estado practicando calistenia, así por mi cuenta, pero ok. también he practicado con Mauri. De hecho, Sí. Mauri en una de esas o sea, yo con todo y el colchoncito, Ajá. me cubrí, me dio una patada y me lastimó por una semana. Me lastimó por una semana, neta. O sea, Ese vato a veces sale con sus cosas. sí, no. No, está bien. Como una vez que estábamos entrenando, estábamos haciendo como que, pues, tipo sparring, no sé. Sí. Y este compa me dijo, antes de empezar el sparring me dijo, yo traigo una tipo patada, que ahorita te la voy a enseñar. Y le digo, ¿cuál es? Y luego me dijo, no, cálmate, ahorita te la voy a hacer. Y yo, no, pues está bien. Y no, pero está chido Está bueno, sí, esa experiencia con amigos que... Sí, está chido. La neta sí me dejó mucho, o sea, me dio más confianza para entrarle pues, a los puñetazos y eso. Sí. O sea, Y está o sea, muy más chido, con un la amigo de que te Sí. o sea, sientas esa conexión con los golpes, ¿verdad? Sí. O llaves o así. Pues ya vas perdiendo, como decir, el miedo. O Sí, vas ese ganando debut confianza. de esa confianza la vas agarrando Sí, está muy y chido. todo el rollo. Y también, por ejemplo, que ustedes, pues, aprendizaje o más de allá de hacer deporte, que es saludable y todo el rollo, que ustedes ven que sí les ayuda a la vida diaria, no sé, por ejemplo, dices tu disciplina, ¿verdad? Claro. ¿Qué cosas ustedes ven que a pesar de hacer deporte les ayuda a pues desarrollar habilidades más allá de lo deportivo? ¿Qué podrían decir? Ok, bueno, pues yo pienso que te ayuda mucho como que a crear resiliencia, o sea, porque el deporte es eso, es resiliencia, ¿no? Sí. O sea, porque te lastimas y a pesar del dolor continúas y así. Entonces, Sí. pues yo creo que te da ciertos valores como la disciplina, compromiso, resiliencia, y yo creo que te hace un espíritu más grande, pienso yo, así en resumen. Difícil de romper, ¿verdad? O sea, Sí. esa motivación que vas adquiriendo. Coraje, te da Exacto. mucho valor, la verdad. Sí, y por ejemplo, estudiar no sé, una ingeniería o lo que sea, ¿verdad? Pues no, te hace no rendirte tan fácil. Sí, también. Sabes el valor de las cosas, de que Sí. si le... Que duele ahorita, pero va a tener Pero su mañana va a tener recompensa. frutos y todo el rollo. ¿Y tú, compadre, qué? Sí, pues algo muy similar, la verdad. Pues más que nada te das cuenta que la vida no es fácil, que siempre hay problemas y Sí. nadie te va a rescatar a menos que tú Sí. decidas levantarte y Sí. decidas seguir adelante. Entonces, pues sobre todo en este tipo de deportes en el que tienes que tener coraje y valentía para salir Sí, a para pararte a frente golpes de de otro. alguien, ajá. Pues la verdad sientes miedo. O sea, El miedo siempre está. Cualquier persona siente miedo. Si te dice que no siente miedo es porque está enfermo. Está muerto, no está vivo. Temerario, Sí. sí. Pero aquí la cuestión es a pesar de ese miedo, tú decidir salir. El hecho de tener miedo tú no lo puedes controlar. Lo único que puedes controlar es decir lo que tú haces con ese miedo. Sí. Entonces, ¿Cómo lo canalizas, verdad? ajá. Y en gran parte lo puedes aprovechar pues para pues, no rendirse tan fácil. O sea, te das cuenta que si tú no haces nada, la vida te va a poner de rodillas y Sí. tú eres el que tienes que salir adelante sí o sí.
y a pesar de las circunstancias, tienes que afrontarlo con valor. Creo que Sí, sí, sí. es lo que puedes hacer y te da como esa enseñanza. Ya. Y ustedes que, bueno, a ti no te conozco tanto, pero igual estaría interesante tu respuesta, bueno, tu respuesta. ¿Qué imagen tienen ustedes de la preparatoria? Porque, bueno, podríamos decir que es divertida, te prepara, Sí. ¿verdad? Pues la preparatoria es para eso, ¿verdad? Te va como que enseñando, encaminando a la facultad y todo ese rollo. Pero más allá de todo eso, un resumen, ¿qué podrían decir de la preparatoria? O sea, que Dale tú si quieres. Ok. Bueno, pues, en primero que nada, pues, como tú dices, la preparatoria es para prepararte a la facultad. sí. Pero hay una cuestión aquí, pues, la mayoría tiene cierta edad en la preparatoria que te vale madre todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y pues normalmente te arrepientes de haber hecho o no haber hecho ciertas cosas. Independientemente de eso, creo que, no sé, o sea, te das cuenta que la vida pasa tan rápido y una cosa que tú creías que hoy no podía afectar, tal vez en el futuro puede tener un impacto que ni siquiera te imaginabas. Exacto. Entonces, por ejemplo, no sé, estás en tercera de secundaria y sabes que quieres hacer algo en tu vida, sabes que quieres estudiar una carrera, sabes que quieres hacer algo, Ajá. pero sientes que es muy temprano, sientes que, o sea, que cualquier muy cosa que hagas prematuro esa ahorita, decisión. ajá, entonces entras a la preparatoria y resulta que las decisiones que tomaste en la secundaria van a influir en la preparatoria. Ahora, en la preparatoria haces cosas que resulta que van a afectar en la facultad. Ya. Entonces, como que un ciclo que se va desde niños y que no te das cuenta, pero al final de cuentas termina afectando. Y que a veces te lo recargan los grandes, de que, hey, Ajá. cuida lo que haces porque, o sea, que vayas por un buen camino, que sepas que va a tomar frutos y va a ser Claro que sí. positivo hacia ti, ¿verdad? Y a veces no lo vemos así, pues estamos muy jóvenes, estamos Sí. pues en la diversión, o sea, no le damos tanta importancia al estudio, y pues ya ves cuando, por ejemplo, si no hay personas que no aprenden mucho en la preparatoria y luego van a la facultad y ahí es donde dicen, esto me lo enseñaron en la prepa, pero nunca puse atención. O sea, todos esos tipos de decisiones pequeñas se te van haciendo una, no sé, una acumulación. Una bola de nieve que se va haciendo más grande. Exacto, ajá. Sí. ¿Y tú qué opinión tienes de la preparatoria? No sé. ¿Qué opinión? Bueno, yo estuve en la prepa 15, y sí, me parece bien, sí había muy buenos maestros, la verdad. De hecho, uno de ellos me dejó muchas enseñanzas sobre la filosofía, sobre el estoicismo y demás. Y nos ponían videos de Carl Sagan y así, entonces, okay. O sea, la verdad, eso, gracias a la prepa, aumentó mucho mi curiosidad. Pero siento que es un sistema que todavía perfectible, creo que se dice, o sea, todavía le falta mucho por mejorar. Porque hay mucha gente que no le tocó como a mí, o sea, no pudo disfrutarla. O sea, yo mismo observé que hay gente que no le cayó la prepa igual que a mí. Sí. Y todo se debe obviamente a su contexto y demás. Pero a mí se me hizo que está muy bien. La prepa fue una gran experiencia, que tal vez hasta me faltó disfrutar más de hacer desmadre, por así decirlo, porque yo sí me lo tomé muy en serio. Sí. Pero como quiera sí me dejó muchas cosas buenas. Y el chiste de la prepa es encontrar un balance. Encontrar un balance, porque ahí estás en mucha diversión. O sea, hay mucha, por decirlo, libertad. Diversión, porque pues, nosotros en la preparatoria teníamos la libertad de poder salirnos. Bueno, no era permitido, pero había las posibilidades grandes de poder salir de la prepa, o sea, perder las clases y todo el rollo. Y supongo que contigo igual. O sea, había mucha libertad en ese sentido. Y ahí tenías que encontrar el balance de estudiar, pero a la vez divertirte. Y ahí es donde de verdad dirías, bueno, sí disfruté la preparatoria y todo el rollo. Y pues es más, encontrar las amistades correctas. Encontrar esas otras. Porque, o sea, ahí es o sea, hay mucha diversidad de personalidades en la preparatoria que a veces no son beneficiosas para uno. Y ahí es donde tienes que estar eligiendo, que suena muy, muy egoísta, ¿verdad? Elegir, pero pues así es en la vida, o sea, en la vida hay que elegir literal todo lo que vamos a tomar como opción, ¿verdad? Y una pregunta que está interesante, quiero ver su opinión. ¿Qué creen ustedes que hay después de la muerte? O sea, es una pregunta que obviamente no tiene respuesta, pero pues no está de más tener nuestra opinión, ¿verdad? Y pues vamos a ver qué opinan. ¿Quién empieza? Sí, yo empiezo. Dale. Bueno, pues es bien sabido que ha habido muchas opiniones que dicen que
han visto que ciertas luces al final del túnel, que... La luz blanca, ¿verdad? Que le dicen. Que se encuentran con familiares, que ven, por ejemplo, los que son católicos, cristianos, a Jesús. Sí, sí, sí. Y pues en gran parte eso se refleja por el hecho de que, pues, incluso curiosamente, las visiones también son diferentes el tipo de contexto cultural en el que se desarrollan. Sí. Por ejemplo, a lo mejor una persona budista va a ver algo similar a su religión, un católico va a ver otra cosa. Entonces, en gran medida no podemos afirmar nada, claro, porque eso no prueba ni refuta nada, Sí. pero podemos ver que hay como que cierto paralelismo en las creencias de la persona con lo que cree ver. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, creo yo que refleja el hecho de que pues, los seres humanos le tenemos miedo a la muerte, o sea, no tanto al hecho de morir, sino a que no sabemos qué hay más allá, qué nos espera. Sí. Y pues eso, quieras o no, en la mayoría de casos, crea alucinaciones, que queremos ver ciertas cosas. Pero fuera de eso, yo en lo personal, por las circunstancias en las que sea, no hay algún principio físico o algo que pueda apoyar el hecho de que exista algo después de la muerte. Sí, sí, Que sí. puede existir, sí, claro. Pero ante la ciencia y ese claro, pues, sí, está- no hay prueba, la verdad. Hay algo que se llama la apuesta de Pascal, que dice que, ok, suponiendo, vamos a poner unos casos. A ver, El primer caso es que existe Dios y que te va a juzgar cuando te mueres. ok. El segundo caso es que no existe y, pues obviamente si no existe, te mueres y no pasa nada, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, si te mueres y creías en Él, lo más seguro es que te vayas al cielo, ¿verdad? Porque creías en Él. Pues sí. Pero si no creías en Él, Hay un supuesto infierno que... hay un supuesto infierno. Y lo que dice Pascal es, ok, no sé si existe Dios o no, pero voy a creer en Él por el simple hecho de que tal vez sí exista y me puede ir mal después si me muero. Lo toma a su beneficio, ¿verdad? Pero aquí está la cuestión. ¿No crees que un Dios, así como ese Dios en el que nos pintan, no valoraría más una creencia genuina que algo simplemente oportunista, de que creen en Él nada más por beneficio? Sí, sí. Ok, ok. Sí, sí, sí. Eso por un lado. O por el otro lado, ok, ¿quién te asegura que ese Dios le vamos a importar siquiera? O sea, Sí. que le va a interesar los asuntos humanos. Exacto. Entonces ya está como que se abre ese rango. Sí, esa pues polarización de opiniones, ¿verdad? Ajá, entonces, bueno, yo en lo personal llego a la conclusión de que la verdad no estoy seguro si existe o no, algo así. Yo en lo personal me inclino más en que no y actúo pues a mis creencias y a mis propios valores, ¿verdad? Ajá, lo que- Intentando no dañar a nadie, simplemente... no cambiar de vivir la opinión, vida. que eso es lo importante, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Porque la neta no... Bueno, es algo muy debatible, la neta, muy debatible y de cada opinión hay un trasfondo de pues enseñanzas, factores externos que te fueron forjando a tu opinión y pues son cosas que ahorita no podemos, no tenemos la tecnología, Sí. los avances necesarios para poder saber qué hay después de la muerte, que es una pregunta que está muy, pues como digo, no muy debatible. No Sí. sé qué opinas tú de eso que hay después de la muerte, ¿qué edad tienes? Pues yo opino que, o sea, yo lo dividiría como en dos, ¿no? Que es como el espíritu, o sea, o lo metafísico, de que más allá de nuestro cuerpo y Ok. pues tu cuerpo, ¿no? ¿Qué Sí. pasa con tu cuerpo después de la muerte? Pues sencillo, o sea, no te destruyes ni nada, simplemente te transformas en comida para gusanos. Una descomposición, ¿verdad? Descomposición, ajá. Y con lo metafísico, ahí está el problema. O sea, sinceramente, no sé qué. O sea, lo que he visto no hay suficientes pruebas para empezar de siquiera qué es, por ejemplo, la conciencia y así. Ajá. Entonces, la verdad no tengo ni idea y no sé qué pensar. Todos estamos así. Sí. No tenemos ni idea. Ajá, entonces yo lo dejo como que abierto, o sea, y no creo algo firme. O sea, yo estoy abierto a la evidencia. O sea, dependiendo de qué evidencia nos muestre algún científico o algo. Y que te cautive de que, bueno, Ajá. sí puede tener razón y así. Sí. Porque también dicen de que, bueno, te mueres, ves negro, ya tus sentidos ya se van y así, y estás en la nada. Digo, sí, pero pues ¿qué es la ¿Qué es nada? la nada? ¿Qué es Sí, la nada? claro. O sea, unos dicen, bueno, es el espacio, la nada, pero no hay, en el espacio incluso en el sí hay espacio, nada. sí, Sí hay algo. ajá, sí hay algo. Están lo que encontraron los bosón de Higgs,
¿verdad? Está el vacío cuántico. O sea, Ajá, exacto. Hay muchas cosas que a veces nosotros por no verlo creemos que no hay nada. Pero en sí, por ejemplo, ahorita pues estamos viendo a través del aire, o sea, que no lo tomamos ahorita en cuenta. Exacto. Pero, o sea, en realidad, ¿qué es la nada? Que es algo muy interesante, Sí, muy cuestionable. muy cuestionable y pues sí, o sea, esperemos que algún día, a lo mejor no nos va a tocar a nosotros, Sí, no creo. No pero creo. Muy se bien. pueda saber todas esas incógnitas que tenemos del universo. Y por ejemplo, ¿ustedes qué teoría tienen de cómo se creó el universo? pues, teorías como tal. O qué son las cosas Ajá. que dicen, bueno, O sea, pues, sí, la que tienen, bueno, aquí primero hay que poner un contexto. Hay que saber distinguir lo que es una teoría de una hipótesis. ok. Una teoría es algo pues que está respaldado por hechos, por evidencia científica y empírica. Ya. Y una hipótesis es una creencia a priori de algo. O sea, yo creo que esto es así y voy a buscar pruebas que me Para refuten refutarlo. o que me comprueben. Ah, ok. Normalmente se busca refutar algo. Refutar. Es decir, si tú crees algo, no buscas comprobarlo. Confirmar. Porque solamente tiendes a Caer en buscar, tiendes a buscar hechos que te confirmen lo que crees. Si te respalden, ¿verdad? Ajá, e ignorar los que te contradigan. Entonces, el hecho de la ciencia es buscar cosas que contradigan todo. Es decir, tú tienes una teoría o una hipótesis, Ok. entonces buscas contradecirla. Si no encuentras incoherencias en tu hipótesis, puedes llegar a definirla a un punto más alto, que es una teoría. Sí. Bueno, ok, aquí está lo que se llama la teoría del Big Bang, lo que todos conocemos, que dice que, pues, antes, hace mucho tiempo, unos 13.800 millones de años, Más o menos. el universo estaba comprimido en una singularidad, que es un punto infinitamente pequeño, donde estaba compuesto toda la materia, Sí. toda la energía. Está muy denso, ¿no? Entonces, por alguna cuestión de que ahorita no tenemos bien, hubo como que ese boom, no explotó algo como tal, malmente se le dice Big Bang porque se entiende que algo explotó, Sí. pero se expandió. lo que explotó es el espacio en sí, el espacio-tiempo, o sea, se empezó a expandir y pues con el tiempo, pues ese rastro que dejó esa explosión, nosotros hoy la conocemos como el fondo cósmico de microondas, que es una de las pruebas fuertes de la teoría del Big Bang. Sí. En ese sentido, pues podemos entender muchos de los procesos físicos que ocurrieron desde ese momento, pero no sabemos nada antes del Gran Bang. Pues, Ajá, sabemos entonces, tenemos ideas de que segundos después, pero no sabemos nada de antes. Ajá. Entonces, pues igual, no es como decir, es como que, ok, en el Bang inició el tiempo, pero antes, ¿qué había? No tiene sentido plantear eso. ¿Por qué? Porque es como decir que hay al sur, ¿qué hay al sur del polo sur? o sea, No es como algo- explica. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, pues, Marcaría ahora ahí en una computadora, no sé. O sea, sí. ¿verdad? Entonces, pues, eso es en mi punto de vista. Y pues ya con los procesos físicos adecuados se puede explicar la formación de las galaxias. Que de hecho, el ejemplo que dijiste del sur, había algo que le decían tiempo euclidiano, Ajá. que estaba leyendo un libro y explicaba más o menos todo ese ¿De proceso. que Stephen está diciendo. Sí. El del universo en una cascara de nuez. ¿O cuál leíste? No, estoy leyendo uno de las preguntas grandes a respuestas Ok, pequeñas. ok. O sea, más o menos ese es el título. Que a veces lo estamos anunciando aquí, pero esta vez no lo puse. Pero, o sea, todavía no lo acabo de leer, me falta un pedazo. Pero se estaba explicando todo ese proceso bueno, la posible, o sea, cómo se llevó a cabo desde que tú dices, de los segundos después que fue el Big Bang, hasta ahorita que estamos ya, de Claro. que cómo se solidificaron todas las cosas, ¿verdad? Que era un proceso de todo era gas y se fue como que... Se fue enfriando. Se fue enfriando, ajá. Que antes estaba, o sea, como dices, de que estaba un microondas acá. Y pues se supone que pues antes todas las fuerzas fundamentales, bueno, interacciones fundamentales no son malmente llamadas fuerzas, estaban unidas en un marco pues único. Sí. Ahorita se conocen que es la electromagnética, la de la gravedad, la nuclear fuerte y la débil. Sí. Pero lo que se está dando cuenta con lo que se llama el modelo estándar de la mecánica cuántica y con la relatividad Sí. es que pues esas fuerzas separadas que creemos que son separadas, en realidad hay procesos, sobre todo a inicios del Big Bang, en las que estaban unidas. Sí, estaban unificadas todas Ajá. en un solo punto. Es lo que, por ejemplo, hay una que se le llama la teoría electrodébil, donde juntan la teoría nuclear débil con la electromagnética. Sí. Aquí el problema está en que no podemos saber qué pedo con la gravedad
y la cuántica. Es como Sí, que, ajá. Que queremos una teoría del todo, o sea, ajá. que aún no la podemos. Sí, Es que la teoría M también se le puede decir, ¿no? Bueno, la teoría M es como que la teoría que propone la teoría de cuerdas para intentar... Unificar esas Ajá. dos. El problema de esa teoría de cuerdas es que a día de hoy no es comprobable, o sea, necesitas cantidades muy grandes de energía para poder... Sí, ese es el comprobar rollo eso. que Ajá. está ahorita fuera de nuestro alcance poder. Y aparte, pues, Experimentar. propone dimensiones extra, se le conoce como espacios de Calabi-Yau, que dicen que, pues, básicamente vivimos en un universo no de 4 dimensiones, que son 3 espaciales y una temporal, Si no, sino en mínimo 11 dimensiones. 11 dimensiones. 11 de 9, Sí, 11 sí, sí. dimensiones. ¿Qué dices? ¿de dónde? O sea, nomás vemos Sí. 3 y ya 4 estamos Sí. como que, bueno, que el cine nos está diciendo que No. 4 dimensiones que te echan agüita. Sí, Ya, pero Eso no se son lo los espera. 4 de... Esos son los 4 de... Eso no lo encuentro. Pero bueno, sí, es así, sí estuve leyendo un poco de eso, de teoría de cuerdas que proponía 11 dimensiones y eran muchos, pues cosas que la neta están Sí. fuera de nuestro alcance, como dices. Para nuestro avance. Sí. Y la neta no sé si quieres opinar algo de esto, o sea, de que alguna teoría que digas, de que, bueno, pues yo no doy Big Bang, pero, no sé. No, la verdad, o sea, diría... O sea, la verdad yo no tengo como que una hipótesis para explicar eso del comienzo del universo ni nada, o sea, Ya. la verdad desconozco. Bueno, Ok. incluso el Big Bang no está totalmente correcto. Se le tuvo que agregar algo que se llama la teoría de la inflación, Sí. que, bueno, en la teoría del Big Bang había ciertas incoherencias. Por ejemplo, como ciertas regiones del espacio que, bueno, sabemos que nada puede viajar más rápido que la luz, ¿verdad? Ok. Entonces, como nada puede viajar más rápido que la luz, cualquier cosa, ya sea temperatura, lo que sea, para que pueda transmitirse información, tiene que pasar cierto tiempo. Por ejemplo, si tú quieres mandar un mensaje a Andrómeda que está a 4 años luz, Sí. te tienes que tardar 4 años en que llegue el mensaje. Como mínimo, como máximo. O sea, ese es el tiempo que... Tipo máximo. ya no puedes pasar Ya no ese puedes. tiempo, ya Ajá. no te puedes tardar menos. Sí. Entonces hay ciertas regiones que parecen estar conectadas, pero están tan lejos que nunca entre ellas nunca se pudieron haber comunicado. Es decir, el tiempo para que esas dos, por ejemplo, dos galaxias se comuniquen, Sí. tendría que ser mayor a la edad del universo. Entonces, contradijera el hecho de que algo viajó más rápido que la velocidad de la luz. Ok, sí. Y ahí está cuando entra en acción lo de la teoría de la inflación, que dice que, pues, el universo crece a un ritmo acelerado. Entonces, A veces lo ponen como ejemplo un globo, ¿no? De que ponen un punto y otro punto juntos cuando está Ajá. desinflado y lo vas inflando y como va, o sea, es la inflación y entonces se van separando. O sea, sí. O sea, más o menos eso quiere dar la idea, ¿no? Sí, bueno, si quieren como que ir más a fondo, se le conoce como problema de la planitud o del horizonte. Bueno, son dos diferentes, pero Sí. ahí se pueden encontrar. Sí. O sea, a alguien le interesa, pues ahí puede Sí. googlearlo para saber un poco más de fondo. Ujú. O en los libros que de Stephen Hawking o... Bueno, en especial algunos libros. les recomiendo uno que se llama El tejido del cosmos de Ryan Green. Tejido... El tejido del cosmos. Ahorita anotarlo. Digo, librote Más así, güey. fotos no leí. Ay, Fotos no no, leí. se me hace que este no era. No hay una reseña o algo ahí que resuma todo, pero no, bueno. Ustedes, bueno, o sea, ¿creen alguna verdad absoluta que ustedes saben que es una verdad absoluta, pero aún así la siguen? O sea, bueno, no verdad absoluta en sí, sino una verdad absoluta que ustedes la quieren creer así, pero que no es, pero aún así la siguen creyendo. ¿Quieres empezar tú o lo doy yo? Dale tú. Bueno, verdades absolutas podemos decir que pueden existir, ¿ok? Sí. O sea, verdades entendiéndola como aquella cosa que corresponde con la realidad, Sí. ¿verdad? Porque normalmente se dice que, pues es que esta es mi verdad y esta es tu verdad. Sí, eso no. No tiene ningún sentido decir Sí, eso, sí. porque la verdad es la verdad independientemente de quién la diga. Sí. Confundimos la verdad con la realidad, Ajá. ¿verdad? Bueno, aquí la cuestión está en que no podemos afirmar que tenemos una verdad absoluta porque siempre se puede ir corrigiendo. Por ejemplo, el proceso de la ciencia es eso. Nunca dice que algo es totalmente verdad. Dice que algo pasa de esta manera y de esta manera, entonces se logra comprobar, se respalda con los hechos, con la evidencia, entonces se queda. Ok. Llega alguien más que lo contradice, lo refuta, se va.
Entonces es un proceso de autocorrección. Sí, como que irte acercando así a la realidad, ¿no? Ajá, irte acercando poco a poco a la verdad y no quedándote con lo mismo. Algo más Yo en lo personal, pues, la verdad, como cualquier ser humano, le gustaría creer que existe algo más allá, ¿no? Que su vida tiene algún sentido, Sí. que algo lo creó por alguna razón, que estamos aquí por algo. A nadie le gusta sentirse como indiferente, como que si todo esto no tuviera ningún sentido. Sí, sí, sí. Yo en lo personal, aunque eso sea así, no puedo creer en algo que sé que muy probablemente es falso. Hay una frase de Richard Feynman que dice: prefiero vivir en la incertidumbre que creer algo que muy posiblemente es falso. Okay. Igual, yo en lo personal, si te dijera así, claro, preferiría que existiera un Dios, ¿no? Sí. Que me ayude, que me cuide, que... Pero hay muchas cosas que pues, no te cuadran. no porque yo quiera algo significa que sea verdad, ¿entiendes? Sí. Entonces, no puedo... Bueno, al menos hay gente que sí sabe que muy posiblemente hay cosas que son mentira y uno sí la cree. Ahí está el Sí, caso. a eso me refiero, o sea, ¿ustedes creen algo así? Yo, bueno, puede que crea cosas que no tengan fundamento, pero sería inconscientemente. Si yo lo sé conscientemente, no... ¿Te cuestionarías tú? Me lo cuestionaría. Sí. Ajá. Sí, yo fíjate con eso, yo pienso que de seguro yo también tengo creencias que creo que son verdades absolutas, que en realidad de seguro no lo son y son súper cuestionables y súper refutables, pero como dice Mauri, las tengo como que inconscientes, Sí. pero una vez que yo las hago conscientes, pues busco refutarlas y llegar a la verdad, ¿no? O lo que más se acerca a la verdad. Pero lo que pienso de las verdades absolutas es que yo creo que sí hay verdades absolutas, solo que nuestro cerebro, creo que es finito, algo así, y entonces yo creo que esas verdades absolutas en realidad son infinitas que ni siquiera podemos entenderlas. Sí, comprenderlas y entenderlas y todo el rollo. O todavía no se puede, ¿verdad? Quién sabe si en algún momento Evolucionamos de una manera. evolucionamos que Sí, lo tal podemos vez entender. nuestra biología no los impide. Por Ajá. ejemplo, intenta explicarle mecánica cuántica a un perro. O sea, Sí, yo creo que es algo así. Su inteligencia no va a dar para Sí, eso. no va a dar para eso. Claramente puede que haya cuestiones en las que nosotros no podamos meternos porque simplemente nuestra inteligencia por eso mismo nosotros tampoco, o sea, se nos hace imposible o sea, ni siquiera imaginarlos cuántos son 4 dimensiones, Ajá. 5 dimensiones, Ajá. o sea, O no por lo ejemplo, podemos- Sí, no Sí. se puede imaginar. Y por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué es el infinito? Es como que tu mente no puede representar el infinito. Sí. O sea, solo lo puede representar con un signo, pero que tu cerebro en realidad entienda qué es el infinito, de que vea manzanas infinitas, no sé. Y otra cosa, Nunca lo vas a poder ver así, manzanas infinitas. Sí, ¿no? sí, ¿Sabes? sería. otra cosa, bueno, uno de los matemáticos, Cantor, demostró que hay infinitos más grandes que otros. Ah, ¿Cómo puede representar que un infinito es más grande que otro infinito? Exacto. No O sea, lo eso puedes- ya está no lo fuera de puedes- nuestra no lo puedes No sé imaginar. si lo conocen a Ramanujan, Ah, que sí. es el hombre del infinito que le llamaban, Sí. que hay una película en Netflix, por si acaso la quieren ver. Sí. lo voy a ver, lo voy a ver. Sí, está interesante cómo el vato decía que todas las cosas, o sea, las ecuaciones y así, que en ese entonces él pues era un indio que pues empezó a tomar como esa postura de matemático y todas esas cosas. Y cuando llegó a Cambridge, o sea, mandó a sus investigaciones y todo su trabajo, se dieron cuenta que muchas cosas ya estaban, en ese entonces ya las habían pues, propuesto, o sea, ya la habían patentado, ¿verdad? Ya la habían patentado. Y él le dijeron, o sea, él lo había hecho de otra manera, o sea, otro Independiente. independiente. Ajá. Entonces, decía que todas esas cosas se las decía su Dios y todas esas, y pues te quedas como que, entonces, si él lo decía que era alguien, pues no sé, era un genio o algo así, pues posiblemente podría haber un Dios o a lo mejor tenía un problema en la mente o algo así, ¿verdad? Sí, bueno, en esos casos se puede utilizar algo que se llama la navaja de Occam, que dice que, ok, tienes dos hipótesis, no sabes cuál es verdad, y es muy difícil comprobarlo, entonces opta por la que sea más sencilla. ¿Qué es más sencillo de sencilla? explicar. ¿Qué es más sencillo de explicar? Que tuviera un tipo de alucinaciones y en verdad había un proceso mental que lo hacía ser un genio, o que toda una gran complejidad que lo podemos llamar como Dios se Sí. comunicó a través de él de una forma que no entendemos. Pues por la baja de Occam se dice que Tenía un problema. tenía un problema. Tenía un problema, ajá. Sí, Ajá. sí, Sí. sí. Sí, porque ahí diciendo que era un Dios ya te meterías muy Sí, a fondo. algo muy Y como complejo. dices, o sea, sería algo muy complicado que nosotros no podemos comprenderlo. Entonces, la única manera es cómo lo Y- comprendemos, cómo, o sea, una respuesta
de esa manera, utilizando la ciencia y así, pues buscaría la respuesta. Y no sé si ustedes tengan ahí en mente, no sé, por ejemplo, no sé si les han pasado que le dicen de que, no sé, te vas y te dicen, Dios te ayude, o así, que esas son las que ustedes comentan, ¿no? De que inconscientemente sí. lo dices porque la gente comúnmente lo utiliza como algo, pues no sé, respetuoso o una despedida, ¿verdad? Sí, claro. Que vas utilizando, pues igual, yo no soy tan de apoyar en la creación de un Dios, ¿verdad? A veces, por ejemplo, Stephen Hawking decía que había un Dios, pero él se refería tanto a las matemáticas, a las teorías o esas tipo de cosas, no tanto a un ser divino, ¿verdad? Exactamente. Y eso es lo que mucha gente a veces no cree, o sea, que confunde, porque he visto que dicen de que no, Stephen Hawking sí cree en un Dios, pero pues viendo un poquito en los libros, ahí él lo recalca, yo no creo en un Dios así como un hombre, así como nosotros, sino creo en un Dios de las matemáticas. Es un Dios panteísta. Se dice que, o sea, no es un Dios antropomórfico en el sentido de que es una persona, literalmente, que escucha tus plegarias y te ayuda. Es simplemente una representación del universo como tal. O sea, el Dios panteísta es el Dios de Spinoza, que es el mismo que creía Albert Einstein, que afirmaba que ese Dios era toda la naturaleza, ¿no? Era todo en sí. Eran las leyes de la naturaleza, ¿no? Por eso tanto Stephen Hawking como Albert Einstein hablan de entender la mente de Dios, no tanto de un ser como persona, sino como el universo como tal y sus leyes. Y es donde te vas perdiendo si no vas si no tienes el contexto, en ¿no? el contexto en general, sí, y sí, la neta. Bueno, pues ahorita para meternos ya un poco, ya fue mucha introducción. No, pues estuvo bien, estaba tocando un pequeño, estos temas que fue muy breve, pero pues ya para nuestra opinión y un poquito de lo que sabemos, ¿verdad? ¿Qué piensan cuando le dicen absolución programada? O sea, no sé, todo lo que tenemos nosotros, ya tecnología, celulares, todo tiene tiene obsolescencia programada. Sí. Y hay mucha gente que a veces no lo sabe. No sabe que todo ya está fabricado con una programación de vida, ¿verdad? O sea, y conforme va pasando el tiempo, se va incrementando esa utilidad de un celular, de un cargador, que por ejemplo Apple ya tiene, o sea, el cuadrito, te vende el cuadrito y el cable. Entonces dice que qué rollo, o sea, entre más vamos avanzando, más te están dando accesorios, ya pronto te van a dar las clavijitas que van encajadas. Va a ser un Lego ya. Te van a vender la pantalla, todo por separado. La pila aparte, o sea, va a ser ya todo pedazos. O sea, ¿qué opinión tienen de eso? ¿Quieren pedirlo? Sí, claro. Sí. Bueno, pues yo opino que es insostenible, o sea, no podemos seguir así, y pues es, en parte yo creo que eso de la obsolescencia programada pues tiene mucho que ver también con lo del capitalismo y así, porque no sería rentable el hecho de, por ejemplo, era con lo que estaba hablando Mauri hace poquito, que por ejemplo, escuché por ahí, no sé si sean rumores o si sea verdad, pero que hay un foco, que creo que el de Thomas Edison o algo así, que sigue prendido, fue el primer foco y que sigue prendido, o sea que ya lleva un chorro de años, y que los focos que normales que nosotros tenemos, pues duran meses, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando Mauri y yo, es de que obviamente la empresa de focos tiene que a fuerza hacer eso, si no, no sobrevive, o sea, si no, no sería rentable. Si le vendiéramos a todos focos que duraran más de 100 años, no sería rentable. Ya sería más de una vida, o sea, ya la persona no necesitaría comprar más focos. Y de hecho fue ese un problema cuando fue creada en 1895, y fue un gran problema para la manufacturera que los creaba, o sea, de que bueno, todos los ingenieros que se mataron por hacer que funcionara mucho, que fuera muy, muy durable, pues ya las personas que eran de la fábrica, que están en las máquinas y todo ese rollo, pues ya se dieron cuenta que ya no tenían trabajo porque ya no había a quien vender, ya no había demanda, o sea, ya, y hay más productos que en ese entonces pues fue como que la prueba y error, ¿verdad? Que les ayude y que no, entonces los obligaron los ingenieros, pues darles una programación a cada foco, ¿verdad? A cada bombilla que se le dice, que esa que están comentando ustedes estaba en una estación de bomberos en Livermore, en California. Allá estaba, que no sé si hasta la fecha todavía siga encendida, no tengo idea. Estuve viendo más o menos y había videos de que duraba 100 años y luego otra más reciente que eran de 110 años.
O sea, posiblemente ahorita, pues, podría ser que estuviera encendida, Sí, Pero como quiera, ¿cómo pasa 100 años? O sea, ya Sí. lo que pasa ya es algo muy descabellado. De hecho, tiene Sí. récord Guinness en Sí, todo ese sí, rollo. claro. O sea, es algo que, pues, un foco, ¿cuánto te puede durar? O sea, no tiene, al lado o sea, la edad del tiempo claro, que no es tiene, nada, eso pues, no es o sea, no es nada. No o se sea, compara, ya son demasiados años. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad, yo pienso que como ingenieros debemos de buscar soluciones a eso, porque es insostenible, o sea, no vamos a poder estar gastándonos todos los recursos en fabricar focos, o en crear el nuevo iPhone más bonito con solo le moviste una característica Sí. para vender y vender y vender, y para que los demás consuman. O sea, yo creo que se tiene que Sí, cambiar ahorita eso. estamos más como que, o sea, nos engañamos por el marketing, Sí. que hay tanto, o sea, te lo pintan muy, muy bonito, pero si te vas al trasfondo de qué es lo Sí. que tiene el celular, qué es lo que necesitas, porque pues ahorita puedes tomar fotos muy buenas, y si un fotógrafo va y dice, pues ese celular me sirve para tomar fotos bien, grabar, como le estamos haciendo nosotros, o sea, ya te estás dando cuenta que no necesitas un celular de último modelo, Sí, o sea, ¿no? solamente que cumpla tus Que expectativas, cumpla, sí, tu demanda, ¿verdad? Ujú. Y sí, no sé qué opinas tú de todo ese Pues rollo. igual, bueno, incluso pues ha habido pocas teorías de la conspiración que han salido a la luz y que han sido verdad. La verdad esto no lo recuerdo muy bien, pero era al parecer de un científico que estaba creando algún tipo de textil, una tela que era muy duradera. No recuerdo si era nylon, algo así, no recuerdo bien. Sí. El punto era que le estaba ganando el mercado a las demás empresas. Ah, Entonces las empresas, ¿qué tuvieron que hacer? No recuerdo si lo tuvieron que difamar para que le quitaran su negocio, incluso no recuerdo si lo tuvieron que asesinar, pero Eso no lo sabía, la neta. asesinar, pero pues obviamente ellos no iban a decir que fueron ellos. Sí, pues obviamente. Pero el punto fue que sí hubo como que una época muy oscura en ese sentido, y las corporaciones hacían pactos de no agresión entre ellas. Es decir, por ejemplo, General Electric, creo que era la de la bombilla, Sí. pues decía, ok, ya no puedo vender más focos, pero yo no puedo vender más focos y tú tampoco, tú que eres otra empresa. Entonces así, creaban ese pacto de que, ok, yo creo mi bombilla que dure 1000 horas, tú creas la tuya que dura 1000 horas y todos felices. Tú sigues ok. vendiendo, yo sigo vendiendo. Ya. Entonces, Y así pues, nadie pierde, por así decirlo. ajá, Eso se piensa, pero en realidad sí se está perdiendo. O sea, Sí. estamos perdiendo mucho, exacto. no, estamos gastando, consumiendo. Sí, el planeta yo Tierra. una vez, me pareció curioso, no sé si ustedes sepan algo de eso, pero por ejemplo, ahorita sabemos que todo, la tecnología y así, que fabrican, pues tiene una programación, pues ya predicha, Ujú. ya predestinada, y por ejemplo en los aviones, que es algo que estás tratando con personas a futuro, ¿verdad? Cuando ya lo terminas, ¿creen ustedes que tenga esa obsolescencia programada cada pieza o así? Porque, o sea, yo me lo puse a pensar y está interesante decir de que, bueno, pues es que es un avión. Sí, tiene sentido. Y creo que incluso Apple ha tenido muchas demandas por eso. Bueno, en este caso, que obviamente sabe eso de la obsolescencia programada. Y tengo entendido que pues es algo que no es legal. O sea, literalmente tú modificar tus piezas para que Tengan cierta se duración. descompongan. Ajá. Sí. Lo que sí no puedes, con lo que no puedes luchar es contra el neuromarketing. Es decir, aprovecharte de las tendencias de la gente. O sea, la obsolescencia programada está evolucionando a un tal punto de que, ok, Se aprovecha de no eso. no puedo hacer que mi teléfono deje de funcionar, pero puedo aprovecharme de tu debilidad o sea, La persuasión, ¿verdad? Que ves Ajá. en las redes sociales. ajá, ok, no cambio, no voy a hacer que se descomponga, pero mira, ya saqué un nuevo iPhone, mira, es moradito, tiene una cámara bien chida, cómpralo. Ya. Simón, y la sigues Te comprando. inventa más y Ajá. sí, te empieza a imaginar, o sea, te lo hace de forma bonita, ¿verdad? Que dices de Exactamente. que, entonces es un celular acá. Se aprovechan, más se fregón, aprovechan de la parte más primitiva del ser humano para vender. Sí. Entonces, ¿cómo los gobiernos, cómo compites contra eso? Es decir, ¿cómo lo demandas legalmente? No se puede, porque Sí. no le estás imponiendo nada a nadie. Sí, no, Simplemente- no había pruebas así, Ajá, o sea, sí. ¿tú por qué te dejas, pero así, o sea, ese Y, sí y lo mismo está- ocurre con los carros. O sea, los carros se supone que pueden durar bastantes años. Por ejemplo, hay carros que, por ejemplo, 1965 y siguen funcionando. Pues los Volkswagen, o sea, Ajá. estaban hechos para ir en agua y todo el rollo. Aquí el punto es que siguen sacando más y más para que sigas comprando.
y utilizan los anuncios y todo para que se Exactamente. pinte bonito de que "Ay, yo quiero ese carro". Exactamente. Ya te lo ponen o sea, de que le mejoran el diseño, la estructura. Sí, Pero sigue siendo a lo mejor el mismo motor, o ya el motor ya más, o sea, menos eficiente, Con un cambio bien un pequeño. cambio muy pequeño, o sea, ya están... claro, puede haber diferencias, por ejemplo, un Ford Mustang 2000 a un 2021, Ajá. Sí. pero en 2021, 2022 la diferencia es mínima, o sea, Sí. no tiene sentido comprar cada generación de Sí, 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 productos. no hay necesidad. Como dice Jonathan, es insostenible y tarde o temprano pues nos iremos agotando los recursos, que incluso la película de Interstellar lo dice muy bien, o sea, Sí. todos quieren todo, pero pues no pensaban en lo demás. En que ya se va a acabar. Ajá. Y a veces no lo tenemos en nuestra mente ese rollo. Por ejemplo, ahorita tenemos el problema del agua. Exactamente, ahí Que, está. que- no y manches, la o sea, gente a veces, pues, bueno, ustedes, o sea, obviamente usamos las redes sociales y vemos que se lo toman muy a broma. Y digo, yo en lo personal, yo no me lo tomo tan a broma, yo sí quisiera hacer algo, pero pues, ¿qué puedes hacer? O sea, no tengo el poder Sí, de claro, poder persuadir sí. a personas a concientizar de la manera eficiente, porque una cosa es ir a una conferencia, hablarles del agua y así, pero la gente le entra por uno y le sale por el otro, Sí. o sea, no le dejas esa huellita Sí. que necesita para poder Nada más ponte a pensar, todos los días desperdiciamos agua. Bueno, incluso puedes hacer esta prueba, se le llama tu huella hidrológica. Ajá, la Ok. puedes buscar en internet, o también hay una que se llama tu huella de carbono, que más o menos haces un estimado de cuántas, por ejemplo, En el CIAS está, se me hace. ajá, Ahí yo lo- bueno, Ah, cuántas cantidades de CO2 al año tú y tu familia emiten a la atmósfera, o cuántas cantidades de agua, litros, gastas al año. Y depende de muchos factores, tan mínimos como, por ejemplo, cuántas veces comes carne al día o a la semana. Ah, sí. Porque para hacer un pedazo de carne tiene Sí. que pasar por procesos en el que el agua se O la desperdicia. ropa. La, La ropa, ropa, también gasta bastantísimo. ¿Cuántas regaderas tienes? ¿Cuántos baños tienes? O sea, todo ese tipo de datos que ya estás cuantificando de que Y se llegan a números muy grandes. números muy grandes que Sí. dices, wow. Sí, sí, sí. Y hasta que no los ves tú con Sí. tus propios ojos, te los crees ya. Nada más Ya. ponte a pensar, nuestro recurso más preciado, el agua, lo utilizamos para empujar caca. O sea, vas al baño y utilizas agua para empujarla y para que se vaya. O sea, ya con eso ya estamos mal. O sea, La neta. ya neta. Sí. Ok, ¿cómo podemos hacer otro sanitario más eficiente? La verdad no tengo idea, pero Pero podríamos caer en lo primitivo, o sea, de antes, que era un pozo, o sea, pero es por lo higiénico, ¿no? O sea, incluso se han llegado pues a varias cosas. Antes un baño gastaba 20 litros de agua por cada vez que le bajabas. 20 litros. 20 litros. Un garrafón, ¿no? Un garrafón. Ahora está prohibido pasar de 5 a 6 litros aproximadamente. Pero de todos modos, Como Es que bastante. 5 litros. O sea, Y- ya estás contando las personas que viven, cuántas veces vas al baño, o sea, ya se te va un Sí. número muy grande, como dices. incluso algo que puede hacer, aunque parezca mínimo, es, no sé, fuiste al baño una vez, hacer del 1, ok, no le bajes, a la siguiente que vaya le bajas. Sí. O sea, no es necesario bajarle así cada rato. Vi un invento que estaba haciendo una persona que lo compartió con Facebook, que era el agua que utilizas para la lavadora, la utilizaba para bajar el baño, ese tipo de cositas, Sí. que la reutilizaba y me pareció Sí. interesante y Sí. muy buena. Sí. ¿verdad? Eso es bueno, pero pienso yo que como quiera sería como placebo, o sea que no sería suficiente. Habría que ver soluciones Ok, todavía sí. mejores porque, por ejemplo, yo, al momento de que me baño y así, primero me enjuago, le cierro la regadera, para no gastar agua. Y yo intento hacer mi parte, pero no es suficiente. Sí. O sea, no es suficiente. No se compara con la inmensidad de personas que no lo hacen. Exactamente. Entonces, y aunque todos lo hicieran como quiera, creo, según yo, había visto por ahí, por internet, que no sería, Suficiente. solo sería placebo. O sea, Sí. sería de que, estamos haciendo bien, pero no sería Solo suficiente. serviría para nosotros mantenernos limpios. Es que el Ajá. problema del agua es que la gran cantidad de agua la que se desperdicia Es Sí, en las sí, industrias, es en ¿no? los procesos Exacto. industriales, Entonces, ahí está el agricultura, ganadería. Y nos lo quieren pintar como nosotros queremos la culpa. Ajá. Digo, Exactamente. sí tenemos Sí tenemos la sí culpa tenemos la por pero no, nuestros a hábitos de comparación de consumo. Ajá. Sí, pero a comparación de ellos es como que, o sea, ¿qué estás diciendo? Sí. O sea, Bueno, aunque viéndolo desde ese punto de vista, en realidad sí tenemos la culpa, aunque indirectamente,
porque ellos dependen de la demanda y nosotros somos Y los que ¿sabes demandamos. lo que te iba a decir? O sea, todas las botellas que estamos Entonces, aquí. que el estamos problema tomando también somos marketing. nosotros, es nuestro hábito de consumo. Sí, no Sí. estamos. Pero imagínate, si no tienes otra opción, o sea, por ejemplo, no tienes mucho dinero, vas a Walmart y es lo que hay, y pues te tienes que comprar esa Hace ropa, rato ¿sabes? estaba hablando con él, por ejemplo, imagínate una persona en China que se come una pera de Ah, Argentina. O sea, Ahí está el problema. todo el problema que tuvo, en primero para poder Llegar ahí. cultivar la pera, que No, se bueno, sí. creciera, Todo lo- después transportarla del otro lado del mundo, que la importen, etcétera, etcétera. O sea, cuántas cantidades de recursos se perdieron simplemente para que una persona pudiera disfrutar de una pera al otro lado del mundo. Sí, sí, O sí. sea, ahí te das cuenta de que estamos mal. Sí, sí. Por eso dicen de que consume lo del Tan- país, lo ¿verdad? nacional, Lo sí, sí, local, sí. ¿verdad? Lo nacional, sí. Lo local. Ahí está, o sea, el problema es una mala administración de los recursos a nivel mundial. O sea, yo creo que a nivel mundial tenemos pues la responsabilidad de, como ingenieros, como licenciados, como científicos y demás, pues ponernos de acuerdo para darle una solución a esos problemas de la administración de los recursos. Sí. Porque, por ejemplo, también está ese problema de que cómo es posible que el 30% de la comida se desperdicie. De un lado del mundo hay escasez de comida. Sí. Sí, o sea, de un lado del mundo muere bastantísima gente por cuestiones de escasez de comida. Es que se hace comida así. Y del otro lado del mundo tienen obesidad, De obesidad. problemas O sea, de sí, obesidad. como sí, que no, las no tiene cuentas sentido. No dan, o sea. Y es porque no es rentable mandar ese 30% de comida desperdiciada al otro lado del mundo. Es porque no es rentable. Sí. Y es por lo mismo de falta de administración de recursos, nos faltan más soluciones, nos falta... Y de hecho vi que, por ejemplo, o sea, lo que tú dices de que no es rentable estar, o sea, gastando tanto recurso para poder mandar comida de aquel lado, ¿verdad? Y a veces los multimillonarios así, los grandes, a veces dicen de que se despojan de 1 millón de pesos o así, y tú dices de que, qué acto tan noble, 1 millón de pesos, Claro, pero es placebo. no, solamente es para engañar a la gente Sí. que no sabe todo lo que hay en juego. Y en realidad eso son como sacar 10 pesos y... Para él no es nada o sea, exacto. eso es nada. Sí, para él esos millones fue sufrimiento de un chorro de personas, Exacto. mano de obra barata y O sea, demás. su mismo dinero se lo está devolviendo Exactamente. y se lo está dibujando como que... Como que, Como que él es yo el soy, bueno. yo soy el Sí, Mesías. sí. Ajá, exacto, o sea, no porque él no va a entregárselos personalmente, Sí. si no se lo tratarían aquí, o sea, Sí. diciendo que Dan es besitos tu en la dinero, mano. o sea, y de hecho también el problema es con los millonarios ¿También? que tienen el dinero, como por decirlo, pues estático ahí Estático, exactamente. en los bancos, No o hay sea, flujo de no hay- efectivo. sí, no Sí. hay flujo y todo ese afecta. O sea, porque nosotros decimos, pues es tu dinero, pues él lo tiene guardado. Pero si te vas un poco a fondo a ver todo ese rollo de cómo está, o sea, sí te afecta, macho. Que si Sí. firman más billetes. Yo lo pongo así. Esa es la Miren, yo lo veo así. Yo pongo el ejemplo como un pastel. O sea, los millonarios van agarrando más pastel. Que se imprima más pastel. pastel para todos. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo del pastel. O sea, entre más dinero acumules, más parte del pastel tienes, porque el pastel es limitado. Sí. Entonces, literal, entre más pastel tengas, menos pastel tienen los demás. Entonces, Más racionado está la comida, o sea, bueno, los recursos, ¿verdad? Ajá. Estamos hablando de recursos. sí, entonces los recursos cada vez se van concentrando en un grupo de personas y los demás, pues, se quedan con una pequeña parte. Pequeña ¿sabes? parte. Y es como decir, bueno, la mitad del pastel es mío y lo tengo guardado en el refri. Y... Y nadie se lo come, y a veces O sea, hasta se muere. hay mucha gente muriéndose que quiere un pedazo de Sí. pastel y tú lo Sí. tienes ahí guardado. O sea, sí, a veces se suena muy egoísta la neta, pero yo quiero pastel. No, yo también. No, pues imprimir más pastel. Sí. Y yo traía una nota y ahorita que estamos tocando eso del agua y todo ese rollo, que dice aquí la nota que logran que hacer la agua potable del mar se pueda convertir, no sé, en consumible para nosotros en 30 minutos. O sea, utilizando la luz solar y con un compuesto, lo pones en agua de mar y se puede, pues, quitar la sal, consume la sal. Que esto viene siendo, bueno, dice que los científicos lograron convertir agua de mar en potable con ayuda de la luz solar. Y nos dice que es un material que se llama MOF, que significa marcos de metal orgánicos.
y se trata de una clase de compuesto que tiene iones metálicos que forman un material cristalino cuando se esparcen en un espejo de agua, ¿verdad? Estos materiales se esparcen por toda la superficie del agua y con la luz solar se activan para consumir la sal. Y ya es ya es consumible en 30 minutos. Es interesante, y creo que pues a pequeña escala podría funcionar, la verdad no sé qué tan difícil, bueno, la mayoría de casos hay ideas muy buenas, pero el problema es hacerlo a gran escala. Sí. El problema es hacerlo en, quién sabe, incluso el hecho de intentar hacer eso, Nos acabamos del mar. no, o sea, utilizamos ciertos recursos que incluso son, o sea, por su explotación serían mucho peor que si lo dejáramos como estaba. Exacto, sí. Entonces, la verdad no sé, Sí, son una buena solución. no, la verdad no sé qué tan bueno sería esa solución. Habría que ver qué se necesita, qué tan rentable es hacerlo a gran escala. Exacto. También. Sí, pues qué tan costeable es, porque por ejemplo decimos, bueno, es buena idea, pero a lo mejor nosotros no tenemos el recurso para poder tener ese alcance de ese material, ese compuesto. Sí, suponiendo, imagínate, o sea, 100 pesos. que necesitas litio, es decir, Sí. un litio, un recurso que es muy escaso y que para su explotación se requieren muchas máquinas, Ok, puede ser agua potable, sí, pero también ¿A necesitas... costa de qué? ¿A costa de qué? Necesitas explotarlo. Estás teniendo algo, pero estás bajando. Ajá. O sea, Y esa no es la solución. Esa no es la solución o sea, va óptima. a ser inversamente proporcional que Sí. sí, pues no nos va a beneficiar nada. Vamos a dejar un hueco en otra parte para tapar otro. Claro, O sea, en este caso específico no sé cómo sería ese balance, beneficios contra... Sí, esto no lo dice, o sea, nomás No dice, lo dice. Es lo malo de las noticias, que a veces te dicen lo bonito y te dices, Ajá. muy bien, pero... ¿Quién sabe? A lo mejor sí, o sea, si tú vives al lado del mar, haces eso y con madre, ya tienes agua Sí, gratis, estás aquí en corto. pero no sé, o sea... Porque dice que puede producir 139,5 litros de agua dulce por kilogramo de material. Ok, ¿y cuánto cuesta producir ese kilogramo? No, no viene, ese es el Ah, rollo. está el problema. O sea, es donde... Y si fuera tan bonito, ¿por qué no lo están haciendo ya? O bueno, quién sabe si ya lo están haciendo, ¿verdad? Pero, Sí. ¿ese hace cuánto fue publicado? No, pues hace días, hace días, pero, o sea, como dicen, o sea, es como que dan el resultado bueno, pues, Sí. o sea, de que sí funcionó, pero ahora quién falta, sabe. como dice Mauricio, o sea, hacerlo más grande, o sea, ya un poco masivo, ¿verdad? Sí. Un país calarlo a ver si funciona. Y pues creo que a veces es una solución para rescatar que estamos gastando mal el agua, pero, o sea, como quiera, nuestros hábitos, si hacemos eso, nuestros hábitos no van a cambiar. Y necesitamos a veces que la gente sienta lo que es no tener agua. Bueno, hay mucha gente que sí, pero la que vive en ciudad, que desperdicia el agua, necesita a veces ese sentimiento, esa experiencia no obteniendo el agua para poder concientizarse de que Darse cuenta. ya voy a hacer eso, el rollo. Y ahora sí ya podríamos utilizar este método para pues seguir obteniendo agua y no gastarla de manera bruta, o sea, Sí, administrar, Sí. administrar los recursos. Exacto. Básicamente. y pues es que con el problema o sea, con el gobierno también es algo que también afecta, o sea, Sí, la corrupción. sí, o sea, toda la corrupción, que se pierden muchos millones, que todo el dinero dicen que se va a pues el estado o sea, bueno, el país de México, ¿verdad? Todo el estado allá que el DF, pues ya ahí va como que está Otro problema de Administración de recursos. sí, y es otro factor externo que los ciudadanos no controlamos y pues se nos va acumulando y ya es como que no, ¿qué hacemos, verdad? Sí, claro. No sé si traen una nota, algo que quieran comentar más, ¿Algo que quieras comentar? algún comentario más que opinen de ¿Para esto. finalizar o cómo? ¿O de lo que O está diciendo? Sí, no, de lo que estoy diciendo, o sea, de que algo más que opinen de esta nota. Ah, no. Todo chido. Todo ¿verdad? chido. Todo bien, todo correcto. Por el momento, todo chido. Ya. Y una pregunta que a lo mejor se va a hacer, como que va a envejecer conforme los podcasts que los estoy preguntando. No sé si ustedes han visto a veces en publicaciones en Facebook que, por ejemplo, son fotos que son de las pirámides y objetos de las cabezas gigantes que había. Todas esas cosas que mucha gente dice que para mí Ahí que no es. venimos del mono, ¿verdad? Y pues es muy debatible ese rollo. Y piensan que éramos súper fuertes o algo así, o que los ovnis o extraterrestres nos ayudaron a colocar esas piezas tan precisamente o hacer esas formas. No sé qué opinan ustedes, ¿creen que sí venimos de acá del mono? Ok, bueno, Sí, en primer lugar está mal creído que venimos del mono. El mono es un
pariente genético del ser humano. Sí. Entre el mono y el ser humano tenemos un ancestro común que existió hace aproximadamente unos 6 millones de años. Tenemos diferencia de 2%, Sí. ¿no? Algo así. Sí, más o menos. Hace unos 6 millones de años aproximadamente, como que tenemos un ancestro común, pero se fueron, o sea, las ramas del árbol genealógico de las especies se fueron Sí. como que bifurcando y ya, cada quien tomó su camino. No venimos del mono, son nuestros parientes, tenemos un ancestro común con el mono que es diferente. Okay. Y típicamente se dice que, o sea, la imagen de que un monito se va haciendo más grande y termina el ser humano, ¿verdad? Sí. Pero pues la verdad no es Está así. todo jorobado. Ajá, así. Esa es una imagen muy, muy mal representada. Sí. Y nos confunde, eso es lo que... Ajá, porque la evolución no es lineal, o sea, no pasa así. Incluso ha habido momentos en la historia en la que han existido aproximadamente 6 especies de humanos al mismo tiempo. Sí. Humanos del género Homo. Sí. Nosotros Homo sapiens, había Homo neandertales, Homo erectus, etc. Sí. Homo florensis, bueno. El punto es que había varios coexistieron en el mismo punto, pero se extinguieron. ¿Cómo se extinguieron? Los pudimos haber matado nosotros. Los mismos seres humanos, los ajá. mismos animales que habían ahí, o sea, Se pudieron ir, no sé, tal vez nos adaptaron a algún medio, etcétera, cualquier muchos cosa. factores que hay. Pero al final de cuentas desaparecieron. Ok. Nos quedamos nosotros. Muchos dicen que es una teoría, la teoría de Darwin es una teoría que no debería existir, la madre, que Dios esto y el otro. Pero pues al final de cuentas la teoría de Darwin es una de las teorías que más validadas peso por un chorro de gente. experimental tiene. Ya está la genética, está la embriología, están muchas cuestiones, incluso los fósiles Sí. nos indican que todo, o sea que sí fue así. Hay La muchas cosas que existión nos respaldan. existe, la evolución existe y no la puedes negar porque la evidencia ahí está. Sí. Sí. Muy bueno. Nadie sabe, nadie sabe. Bueno, y bueno, pues con esas cuestiones podemos decir que en primer lugar no venimos del Homo, tenemos el ancestro común. En segundo lugar, la evolución no es lineal. Y en tercer lugar, ¿cuál era la pregunta? Te fuiste extendiendo mucho. No, o sea, que si ustedes creían, ¿qué creían ustedes de que, por ejemplo, las pirámides que uno ok. los ve en las fotos y está pequeña, pero ya cuando vas en persona y ves que son gigantes y cada piedra que se coloca pesa toneladas, ¿ustedes qué creen que...? ¿Quiere decir algo? Yo también puedo decir algo. Bueno, digo yo. No, yo digo. ¿Cuál era la pregunta? Sabía que dije, este va a ser muy como que muy a un lado. No, pues está chido como quiera, o sea, como que así toco temas interesantes. Pero, Sí, 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 o sea, sí llevan a eso, pero... sí, pero como que regresándome tantito a ese punto, o tantito mucho. Te estaba hablando de embriología. Yo dije, Mauricio, por ahí no es. No, obviamente no fue un superhumano el que movió las piedras, o sea, Ah. estoy seguro de que hubo métodos Por ejemplo, para hacer eso. la polea, que fue algo así, que mucha gente no lo sabe, pero Sí. la polea ayuda demasiado Sí. o sea, bajar el peso que según es ese objeto, ¿verdad? Ujú. Y mucha gente cree que los que estaban antes eran pues unos idiotas, literal. Y digo, Literal. Sí. o sea, así como se Dudan dice, de la capacidad intelectual del ajá, ser humano. sí. diciendo que antes, pues, por decirlo, tienen el mismo cerebro que nosotros, o sea, como ponernos a nosotros a poder hacer ese mismo trabajo, nosotros vamos a tener el pensamiento de, vamos a decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma para menor trabajo? Sí. ¿Qué vamos a fabricar? Sí. O sea, todo ese tipo de cosas que no tomamos en cuenta, pensamos que viajar al pasado, pues ya sería como que, me haría un doctorado en Harvard fácil, o sea, no, o sea, sí había inteligencia en Sí, en- y de hecho por lo mismo de la evolución, el proceso al menos de la evolución humana es demasiado lento. Sí. Entonces el ser humano contemporáneo que conocemos existe desde hace aproximadamente 200.000, 300.000 años. Sí. Entonces, desde ese momento hasta la actualidad, el ser humano no ha cambiado prácticamente casi nada. Sí. Entonces cualquier cosa, es más, si tú tomaras un ser humano de esa época y lo trajeras hoy, no lo pudieras distinguir de otro ser humano. O sea, en cuanto a capacidades físicas, muy similar, Sí. capacidad intelectual igual. Entonces, es una estupidez dudar de la inteligencia de esos seres humanos. Sí, de aquel y tiempo. poner como solución o como hipótesis que era un gigante con cabeza de pirámide que podía mover esas Exacto. cosas. Y otra cosa, navaja de Occam, el que le estamos Sí, diciendo, exactamente. ¿qué es más probable?
que la capacidad intelectual del ser humano, incluso la esclavitud, porque pues muchas de las pirámides se dieron por y con miles de personas, miles de personas murieron de años. murieron miles de personas para hacer una pirámide, un monumento. ¿Qué era más probable, eso o que una civilización interestelar de otra galaxia viniera nomás a la Tierra a ayudar a acomodar piedras a unos cuantos simios? Sí. Con eso ya. Sí. O sea, sí, y o sea, ¿con qué propósito? Ya ahí te estabas diciendo, o sea, que claro, o sea, si tienen la capacidad sí, de poder viajar en el espacio, ¿por qué vienen eso? ¿A qué vienen a ayudarles a acomodar piedritas? Exacto, o sea, hacer una presa, no sé. Una baja de Oca. Sí, o sea, ya es donde te cuestionas con ese cuestionamiento. Se cuestionan con ese cuestionamiento. Oigan, la redundancia, pero bueno, o sea, sí, o sea, ya es donde vuelves otra vez a decirte, bueno, entonces estoy mal, o sea, no debe de ser así. Y pues a veces las publicaciones de Facebook no son reales, amigos. Sí, es que lean más biología, más de historia y se darán cuenta que no es como viene en Facebook, o sea. Sí. Sí, o simplemente no se crean todo lo que ven en redes sociales. Cuestiónenselo 10 veces. Porque a veces mucha gente lo hace por tener likes o sí, exactamente. No, y hay gente que pues sí se lo cree, la verdad, pero sí. Pues lo toma como una verdad absoluta. Lo toma como una verdad, pero pues porque alguien más se lo dijo. Sí. Y eso es el problema. Sí, y ese es uno de los grandes errores que a veces uno comete, de que, no sé, te lo dice alguien, no sé, un maestro, un ingeniero, te lo dice, y tú dices de que, bueno, sí, porque es ingeniero. Sí, pero no. Tocaste un tema muy bueno. O sea, como quiera hay que investigarlo por tu cuenta, sí. y no sé qué opinas de eso, o sea, de... Claro, bueno, eso es una falacia. Así viniera el mismo Albert Einstein y dijera, yo vi un alien, digo, pruébamelo. Sí, exacto. Porque no porque eres tú, no porque seas quien seas, te va a creer. Es falacia de autoridad. Todo, falacia de autoridad. Cualquier cosa se debe comprobar y creer en base a los hechos, no en las opiniones. La opinión no cuenta como ningún argumento válido. Sea quien te lo diga. Y la experiencia menos. Sí. El ser humano es falible, el cerebro humano es falible. El cerebro, pues, normalmente tiene alucinaciones, tiene cosas que... Pues, Recuerdos falsos, que normalmente... eso no me la sabía. Sí, tenemos te recomiendo un libro de Carl Sagan, se llama El mundo y sus demonios. Okay. Ahí ya está grabado, ahí te lo busco. Toca el tema de los recuerdos falsos, muy interesante, la verdad. Sí. Muchas veces creemos cosas que nunca pasaron. Nuestro cerebro tiende a colocarle cosas a hechos, es decir, tú recuerdas cosas pero no recuerdas tal cual son. Tu cerebro le agrega otras ciertas cosas para que puedan encajar bien y tú lo recuerdes. Ajá. Okay. Eso no lo sabía, la neta. Y pues sí, o sea, hay que siempre cuestionar todo, porque, sí es. Por ejemplo, no sé si una vez un maestro en la prepa nos dijo sobre que la termodinámica no es posible, o sea, si lo aplicas al ser humano, no es posible. Contradecía las leyes. Y esa pregunta se le iba a hacer a una ingeniera que me dio termodinámica, pero no sé ustedes qué opinan tengan, o sea, ¿creen que sí la termodinámica comprueba, o sea, sí puede aplicarse? Se supone que la termodinámica, pues, bueno, en general la entropía del universo tiene que aumentar, ¿no? Sí. Podemos entender la entropía como mayores microestados o mayor desorden. Sí. Pero te pones a pensar, por ejemplo, el proceso de cualquier ser vivo es inverso a la termodinámica. Bueno, aparentemente. Exacto. Aparentemente, porque de la no complejidad aumenta la complejidad, es decir, o sea, de algo poco complejo, es decir, unas pocas moléculas sí. pudieron crear ciertas... Incertidumbre que... Ajá, literalmente un ser vivo que puede pensar, en este caso nosotros. Sí. Eso aparentemente contradice la termodinámica. En el tejido del cosmos toca ese tema, pero como eso es solamente aparentemente. Sí. No hace ver como que sí, pero en realidad no sucede. No sucede así. Ajá. Y bueno, toca muchos temas de cómo, bueno, las leyes de la física son simétricas atrás y adelante del tiempo, bueno, algunas, no todas. Sí. Y pues sí, en general no se viola ninguna ley. No se viola ninguna ley, pero lo hace ver como que... Parece que sí. Entonces ahí tenemos la respuesta. Léelo del tejido del cosmos, lee ese libro. A lo mejor nos quiso decir eso como que para que nos interesemos. Sí, porque a veces eso hacen los maestros, te dicen algo porque yo me quedé con eso todavía o sea, toda en la facultad. Y te llevó hasta acá. Y me llevó hasta acá a comentárselo a ustedes, y yo investigué por mi cosa, pues llevé la materia de termodinámica, entonces yo
pues cada cosa que veía, yo me lo cuestionaba de que entonces sí será cierto, no Sí, sé, sí. y me ayudó pues, aprender y ver si en La verdad, sí. ese libro que te digo está muy completo, toca muchos temas muy buenos y te va a gustar. Sí, sí, sí. Y pues nada, será todo, ya nos extendimos no sé cuánto. Sí, Muchas gracias por haber venido, Mau. ya sabes. Es un gustazo volver a verte, ya Igual. tenía pues ya unos 2 años que no te años, veía. 3 casi. Igual, compadre, Mucho gusto, muchas Cheque. gracias Gracias por invitarme. Sí, no pasa nada. Que este compa pues lo acabo de conocer, Sí, literal, yo también. y está chido pues para ver cómo piensa, o sea, todo, saber un poco más de él, los deportes que han practicado y todo Sí, ese rollo. todo. Y pues nada, luego a ver espero qué se hace otra sí, vuelta otra sesión. otra sesión para Ujú. para cotorrear igual, ¿no? Sí, O sea, de sí. temas que están interesantes Sí. y pues ver nuestras opiniones. Ahorita que veo, platicamos mucho de todo, pero menos de obsolescencia. Ya, sí, Tocamos como que un pedacito así de... Sí. eso. ¿Ve que sí? Sí. Estuvo muy bueno, estuvo muy Y bueno. nada, gente, pues estaría todo. Este es el episodio número 14 que tenemos aquí en el canal. Suscríbanse, denle like y pues, no sé, compártelo con sus amigos. Vamos a estar subiendo clips y todo el rollo. Y pues aquí les voy a dejar una imagen para que le den like a la página de Sarisa. Muchas gracias. Para que le den like. Bueno, a ver si les puedes comentar un poquito de lo que Bueno, es una empresa, nos dedicamos a la construcción de aislamientos térmicos de poliuretano. Somos fabricantes y bueno, básicamente para el que no sepa, pues un aislamiento térmico pues sirve para, literalmente como su nombre lo dice, que no haya aislar. transferencia de calor, ¿verdad? Transferente a calor. Por ejemplo, en una casa, no sé, tienes el problema de que hay mucho calor, sobre todo en época de verano. De verano, ajá. Entonces pones ese aislamiento En el techo, ¿verdad? que tiene un factor R muy alto o factor de resistencia térmica, Sí. que la resistencia térmica es lo que no permite que haya flujo de calor. Sí. Entonces, Pues ya lo no. que hace es que tu casa esté fresca, en pocas palabras. Ajá, creo que se va a estar fresca Sí. con eso, así que... O calientita en época de frío. O calientita. Muy bien, eso sería algo... Ajá. Olvidarlo. Sí. Pues la gente, suscríbanse y den like. Bye.